Pues Alejandro Saldaña, buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Alberto, muy buenos días. Y una disculpa por estos problemas con el video, pero bueno, me escucho yo bien. Si ustedes me escuchan bien, podemos conversar tranquilamente. Buenos días, bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Pues Alejandro, un artículo duro, difícil, crudo que estás publicando el día de hoy, perdón, el día lunes que publicamos este artículo, pero que nos parece importante y necesario que se pueda abordar más a profundidad. Es de plano, así como lo estás poniendo, Alejandro, esta barbarie, una hidra de 1000 cabezas. Pues simplemente hay que revisar la prensa, revisar las cifras, revisar las historias de miles de familias y la respuesta está dada allí, ¿no? No más allá de lo que yo opine, simplemente hay que ver las tendencias en materia de violencia de género, de feminicidios, de golpizas y maltratos y violación a los derechos humanos de los migrantes, de las masacres, que a pesar de las declaraciones, pues este inicio de año ha sido especialmente violento en esa materia, ¿no? O sea, tenemos el caso de las personas que fueron asesinadas y dejadas en una camioneta frente a Palacio de Gobierno en Zacatecas, y al día siguiente el caso acá de Veracruz. Y algo que hay que decir también es que me parece que fue hasta el día de ayer, o sea, en los primeros 10 días del año, digamos, en Veracruz sumaban más de 37 personas asesinadas de manera violenta, pues, ¿no? Es decir, está el caso de las 9 personas o 10 personas encontradas en el sur del estado, allá por la Tinaja, pero un día después, aquí muy cerca de Cuernavaca, en Rinconada, que se anuncia como capital mundial de la garnacha, ahí fueron a dejar otros cuatro cuerpos, aparecieron 4 personas, otras 2 fueron asesinadas, es decir, en los primeros 10 días del año, digamos, ¿no? Pues las cifras de este tipo de violencia en Veracruz son verdaderamente pasmosas, ¿no? Más de 37 personas asesinadas, ¿no? Entonces, sí, pues es una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Es una barbarie que no tiene fin y que no se limita, como lo menciona en el texto, solamente a este tipo de masacres, ¿no? Insisto, el promedio de 10 11 mujeres asesinadas por día en el país no ha disminuido, y eso es un horror por donde se le quiera ver y en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia. Eso es un horror que se suma al horror que viven millones de mujeres que día con día siguen siendo acosadas en el transporte público, en las oficinas, en las escuelas y en sus propios hogares. Y este es un horror que pues ahí está, y es una de las múltiples cabezas de esta hidra, que tiene muchas otras cabezas, ¿no? Como son lo que se conoce en términos, digamos, coloquiales, como el pago de piso, ¿no? A la delincuencia organizada, las extorsiones y un larguísimo, etcétera. Y un poco lo que yo comento en el texto es que esta hidra que tiene tantas cabezas, pues hasta donde alcanza uno a ver como ciudadano de a pie, como persona simplemente atenta a lo que sucede en este país, no se aprecia, yo no aprecio que haya una estrategia, una política, iniciativas que apunten a hacer frente de manera integral, articulada, a esta hidra de 1000 cabezas. Es decir, por un lado, pues está la Guardia Nacional reproduciéndose en cuarteles, número de elementos, etcétera, pero pues a efectos prácticos con muy poca eficacia en sus intervenciones, y le pongo comillas, ¿no? Eso, pero digamos como que anda pateando para un lado, ¿no? Por otro lado, pues está todo el tema también de género, que insisto que es uno de los horrores más profundos y lamentables que hay en México, en el que este horror, pues igual, o sea, pese a declaraciones, lo cierto es que los presupuestos
orientados o destinados para atender la violencia de género, pues simplemente no son suficientes, ¿no? Las alertas por violencia de género, por ejemplo, en Veracruz hay una doble alerta, pues no ha pasado nada, nada, o sea, así hay que decirlo, ¿no? O sea, no ha tenido una repercusión importante, no hay una disminución de la situación de, digamos, de incertidumbre en la que viven las mujeres, las niñas, las jovencitas aquí en el estado de Veracruz y en general en el país, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a percatarme, no sé cómo la ven ustedes, pero no se ve una política articulada, unas iniciativas en donde se le pegue, digamos, a esta hidra de mil cabezas, pues de manera más eficaz, más articulada. No se ve, por ejemplo, no alcanzo yo a ver si el auditorio tiene, pues ahora sí que otros datos, ¿no? Sería muy importante, muy interesante que nos los hicieran ver. No se ve, por ejemplo, cómo la política cultural, en donde una parte muy importante del presupuesto se está yendo en el proyecto Chapultepec, pero no se ve que la política cultural esté articulada, tenga incidencia, esté, digamos, jugándose de manera organizada con la política de seguridad pública, ¿sí? Por un lado va la seguridad pública, por otro lado va la política en materia cultural, en materia educativa, etcétera. Eso es lo que yo alcanzo a ver y eso es un poco lo que yo intenté expresar en este texto. E insisto en el punto, efectivamente es probable que esté equivocado y si es así, pues sería interesante que el auditorio, las personas que nos siguen, nos lo hicieran ver, pues con objeto de rectificar y de analizar con mayor detalle si es que esto está ocurriendo. Ese es mi punto de vista. Sí, porque es obvio que en esta hidra de mil cabezas, Alejandro, hay que incluir también a los gobiernos locales. No todo es responsabilidad del gobierno federal. Y no hay que olvidar que los homicidios son legalmente un tema que investiga en primera instancia las autoridades locales. Y es ahí donde tiene también que mirarse, ponerse la mirada, no solamente en la política de gobierno federal, que sí tiene sus errores. A mí me parece, coincido contigo en que hace falta una articulación mayor y tiene que detenerse en algunos temas, pero en uno de ellos también tiene que ser la responsabilidad de los gobiernos de los estados, porque no es un tema solamente donde un presidente, y no me refiero solamente a López Obrador, sino todos, tenga que asumir toda la responsabilidad de un estado que está formado por una federación de entidades, Alejandro. Así es, o sea, tienes toda la razón, Alberto, y hay que decir también que no todo es responsabilidad del gobierno federal, en tanto la Fiscalía Autónoma y con rojo y negritas, la Fiscalía Autónoma, la Fiscalía General de la República, también deja mucho que desear su trabajo, ¿no? Su actuación. Se abren carpetas, pero pues se sabe que se abren, pero no se sabe que se cierren. Y sobre todo el índice de personas culpables de cometer delitos que son procesadas y sentenciadas, pues es muy bajo, ¿no? Y esto también se expresa a nivel de los estados, insisto, no solamente es el gobierno federal, es la Fiscalía General, son los gobiernos de los estados y las fiscalías locales que también tienen una gran responsabilidad en esta situación de enorme inseguridad que priva en el país. Y que es verdad, o sea, esto no arrancó hoy, esto arrancó, sí, en efecto, digamos, el punto de quiebre, de inflexión en esta espiral de violencia, pues es el sexenio de Calderón. Eso, bueno, simplemente hay que remitirse a una revisión histórica y ahí se evidencia, ¿no? No tiene mayor vuelta de hoja esto, ¿no? Pero pues eso no, el hecho de saber que son problemas heredados, ¿no? Pues no es ningún consuelo. Se sabe que son problemas heredados. Esto es parte de asumir un compromiso de gobierno, de dar una solución y de dar una salida y de dar respuesta a este y a muchos otros problemas que han sido heredados de anteriores administraciones. Pero lo cierto es que haciendo, digamos, un análisis un poco más a detalle de los discursos, haciendo un breve, ni siquiera tan exhaustivo,
análisis del discurso, los argumentos que se esgrimieron en anteriores administraciones, por ejemplo, en particular en la de Peña Nieto, pues son los mismos, ¿no? Que se están escuchando en la actualidad, ¿no? El discurso, bandas de delincuentes que se enfrentaron entre sí. A ver, sí, eso ya se ha dicho, ¿no? Solamente que esto, primero, es nuevamente victimizar a personas que han sido ejecutadas, asesinadas, y que previa investigación ya se les está señalando de antemano como culpables, como delincuentes, ¿no? Y esto, pues, es violatorio de sus derechos humanos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el hecho de que se insiste en que son enfrentamientos entre bandas de delincuentes, entre diferentes cárteles o disputas al interior de algún cártel, tampoco resuelve el problema. O sea, esto ya lo escuchamos y lo venimos escuchando desde hace 15 años o más, qué sé yo. Y a lo que voy es que uno esperaría no solamente un discurso diferente de una administración que se asume diferente, que dice insistentemente que no somos iguales, pues entonces uno pensaría que habría un discurso diferente y, lo más importante, no solamente un discurso, digamos, en materia de comunicación, sino de acción política y de seguridad eficaz, cosa que sigue siendo el más profundo y lamentable falta de resultados o la mayor el mayor déficit, digamos, en cuanto a la administración de la 4T. Ya, gracias, Alejandro. Alejandro, hay este punto de la inseguridad en el estado de Veracruz es también algo que me llama la atención, porque si hay un gobernador que tiene un vínculo y una cercanía pues bastante importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el gobernador Cuitláhuac García. Es decir, que la colaboración entre el jefe del Ejecutivo Estatal con el jefe del Ejecutivo Federal es, por decir lo menos, total. Hay, de hecho, desde mi particular punto de vista, pues casi una sumisión del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puede leer uno como quiera, que eso es bueno o es malo. Ese no sería el punto, sino el punto es que es una entidad donde hay dos autoridades, la estatal y la federal, que sí tienen una articulación, que sí tienen una buena relación, que sí hay una colaboración. ¿Cuál es, desde tu valoración, por qué esto no está funcionando en materia de seguridad, Alejandro? Mira, habría que hacer un análisis justo mucho más a profundidad y más detallado. La primera parte de lo que comentas, al menos eso es lo que uno puede leer, digamos, ¿no? Que hay una cercanía, que hay una colaboración, que hay una proximidad entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz. Y por lo tanto, pues las expectativas que se forman ante ello, uno esperaría otros resultados. Lo cierto es que, y no es una cosa que yo esté inventando, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo en la prensa, lo que se está registrando, pues no es una colaboración suficiente o los ejes de esta colaboración no han dado los resultados que la ciudadanía está esperando, ¿sí? Insisto, no es un asunto que yo estoy inventando, ahí están los más de 37 personas asesinadas en lo que va del año, ¿no? Son cifras realmente de escándalo, ¿no? Y ahí están las dos alertas por violencia de género que tiene la entidad veracruzana, sin que esto tenga ninguna incidencia en una, digamos, transformación profunda de las condiciones en las que viven las niñas, las mujeres, las jovencitas, las señoras mayores en este estado de Veracruz, ¿no? Y llama la atención también en este contexto, vamos, así como tú lo dijiste, Ernesto, no sé si subordinación, sumisión sea la palabra adecuada, no lo sé,
Pero lo cierto es que pareciera que Mano recientemente, hace unos días, entregó una serie de recomendaciones en las que dice que esto es violatorio de derechos humanos, eso de ultrajes a la autoridad, entre otras razones porque se presta que cualquier autoridad policíaca o de cualquier otro ámbito, pues argumente que se siente ultrajado por X o Y razones. La recomendación de la CNDH fue aceptada al 100% por el gobierno del estado de Veracruz, e incluso el día de ayer el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que el delito de ultrajes a la autoridad iba a ser retirado, o sea que esto ya no va a estar vigente en el código del estado de Veracruz. Y no queda más que reconocer, digo, no es que yo sea para nada seguidor ni entusiasta ni en lo absoluto del senador Ricardo Monreal, pero hay que reconocer que el senador Ricardo Monreal en este tema en particular de ultrajes a la autoridad tuvo la razón. Él vino aquí al penal de Pacho Viejo, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Jalapa, que serán como unos 30 kilómetros, más o menos, quizás menos, 20 kilómetros de Jalapa. Y bueno, fue y habló de que estos jóvenes que habían sido detenidos aquí en la ciudad de Jalapa, la zona del Tejar, habían sido injustamente detenidos y el delito que se les imputaba de ultrajes a la autoridad era violatorio. Uy, parece que se le fue la señal a Alejandro. Sí, finalmente se ha reconocido que hubo que este delito debe de derogarse, ¿no? El gobernador ayer. ¿Me siguen escuchando? Sí, te nos fuiste por un momento, Alejandro, en esta Sí, parte final. Ajá. Sí, me está apareciendo el mensaje de que está inestable la conexión de internet. Bueno, sí. Decía yo que el delito famoso de ultraje a la autoridad, el gobernador el día de ayer dijo que lo iban a retirar, que se iba a derogar este delito. Bueno, no es un asunto de competencia del Ejecutivo, pero que harían las gestiones para que la Cámara de Diputados en su momento derogue este artículo. Entonces, sí, hay una relación estrecha entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz. Eso no significa necesariamente, Ernesto, creo yo, que haya políticas articuladas. O sea, no se ve que haya políticas articuladas, que haya buena relación, que haya un vínculo, que haya quizás, qué sé yo, una relación incluso quizás de cariño entre el presidente y el gobernador, de mucha estima, digamos, lo cual es, yo digo, bastante saludable, está bien. No significa necesariamente que haya políticas articuladas, pues, ¿no? Insisto, por ejemplo, bueno, esto es algo que tú has documentado muy bien, Ernesto, a lo largo ya de muchos años, ¿no? El tema de fosas clandestinas, ¿no? Pues este es un tema que tiene implicaciones en muchos sentidos, es como una suerte como de un prisma, digamos, ¿no? Porque tiene implicaciones a nivel local, digamos, propias del ámbito del gobierno estatal, pero también tiene implicaciones de orden municipal y, por supuesto, tiene un montón de repercusiones y de responsabilidades a nivel federal. Y pues hay que decirlo, o sea, sí ha habido avances en el tema, sí ha habido, digamos, algunas trabajos importantes que se han hecho, pero lo cierto es que en el tema de fosas clandestinas, el saldo sigue siendo todavía muy negativo para las autoridades, tanto de orden federal como de orden estatal, ¿sí? Pues esa sería una perspectiva general. Pues sí, la verdad es que es muy atendible todo lo que planteas, Alejandro, justamente porque ese es el problema que ha habido, una falta de coordinación, yo llamaría no sé si llamarle falta de entendimiento de la gravedad de ciertos delitos, ciertos problemas como la desaparición de personas o la violencia de género, y la idea de
concentrar mucho la estrategia de seguridad, es así del gobierno federal, en reducir el número de homicidios, que es un dato importantísimo, pero no es el único. Desgraciadamente Sí, sí. no es el único, Alejandro. Incluso quizás, Alberto, una lectura que a lo mejor a largo plazo podemos decir, y a largo plazo y en términos abstractos, pudiéramos estar de acuerdo. Es decir, la política social va a ser la mejor alternativa para reducir los índices de violencia en el país. Vamos a dar por válida la hipótesis, sí, pero eso lleva muchos años, eso lleva incluso generaciones, ¿sí? Que se estén sentando los cimientos para que esto avance y para que la política social de mayor justicia y equidad, etcétera, tenga repercusiones en las familias, en las historias de vida de las personas, correcto, años y lleva generaciones. Y los problemas actuales, ¿sí? Siguen siendo de un orden altamente alarmante. O sea, eso a largo plazo, y largo plazo no sé si son 20, 30, 40 años, ¿sí? Como yo digo en el artículo, y bueno, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Porque lo que se requiere son respuestas en el corto y en el cortísimo plazo, en lo inmediato para pronto. Y en lo inmediato, la buena coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal no se traduce en las políticas adecuadas para disminuir los índices delictivos de manera drástica. Que reduzcan los homicidios en 1 o 2% es importante, es un dato, digamos, relevante, ¿sí? Pero es insuficiente. Incluso hablar de... Uy, se nos fue otra vez. Es evidentemente mucho más importante, pero de cualquier manera no es suficiente, porque podemos analizar y en efecto tasas de homicidios han ido disminuyendo, pero no así otros delitos. Ya, pues Alejandro Saldaña, te queremos agradecer. Yo otra vez creo que ya me perdí. Sí, no, ya te recuperamos. Pues Alejandro Saldaña, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que andas ahí con estos problemas con la conexión ahí en tu domicilio, pero te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en comunicación, Alejandro. Muchísimas gracias, Ernesto, que pasen una buena mañana y un gusto estar con ustedes nuevamente. Alberto recibe un fuerte abrazo. Otro hasta ese lugar que es casi el paraíso donde te encuentras, querido Alejandro. Sí.